Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Centro Especializado de Educación Virtual. Vamos a entrar con la materia de desarrollo organizacional. Les doy la bienvenida. Es una materia muy bonita en el sentido que vamos a ver prácticamente el contexto de todas las organizaciones, y para ello pues quiero pedirles de favor que vean prácticamente la unidad que vamos a trabajar, que es la unidad 1, la cual la llamamos los cambios y la organización. Dentro de esta unidad es importante, ustedes, bueno, ya de cierta manera tuvieron la oportunidad de checar con materias anteriores, unidades de aprendizaje como fundamentos de administración, prácticamente ya han visto procesos individuales, varias materias que los van a va a ir complementando, sobre todo a lo que es el desarrollo organizacional. Tenemos que tener algo muy bien importante, muy bien preciso, que las empresas todos los días evolucionan. Es decir, ustedes, si se van un poquito a la historia, han visto que cada empresa ha estado evolucionando y sobre todo su organización era algo incipiente. Es decir, y tenían un concepto muy precario pues de la administración. Ahora en día, con todos los enfoques administrativos, pues verán que prácticamente tienes que estarte actualizando. Luego, con el paso del tiempo y con la aportación de diversos personajes, pues se fue obteniendo lo que es más auge hasta lo que hoy conocemos como una organización con sus ¿qué? ¿Cómo se compone una organización? Y ustedes ya lo han visto, que es con sus principios, con su misión, con su visión, los valores y los objetivos. Eso es fundamental para que se constituya una organización. Lo repetimos y de favor ustedes vayan recordando de cierta manera cuáles son los conceptos de principios, de misión, de visión, de valores y de objetivos, ¿correcto? Es de suma importancia mencionar los diversos conceptos que se integran en la organización, así como sus fases, el proceso del desarrollo organizacional, la importancia de la crítica al modelo de la estructura. Aquí es sustancial en el desarrollo organizacional saber realizar un diagnóstico, una crítica a lo que es el modelo de la estructura y hacer el análisis de los distintos modelos del desarrollo organizacional. Hay que identificar las ventajas y las desventajas de cada uno, para así nos permita visualizar cuál es el más conveniente para aplicar en lo que es una organización. Nosotros trabajaremos lo que es la sintomatología de una organización. Se verá el tipo de investigación organizacional que se debe llevar a cabo para proporcionar un diagnóstico correcto, señalando los beneficios de los cambios y el porqué de la resistencia al cambio por parte de los trabajadores. Yo creo que ustedes lo han de haber vivido propiamente como dueños o propietarios de una organización, o también como trabajadores, empleados de una organización. A veces hay mucha resistencia al cambio y es por ello que debemos bien de conocer los distintos modelos para poder realizar un diagnóstico y generar el desarrollo organizacional. Se observarán los diferentes modelos en sus diferentes fases y procesos, y es importante diseñar estrategias que permitan trabajar en equipo. Una organización no avanza si no genera esa empatía con todos los miembros que la constituyen, y para ello debe de haber un trabajo en equipo. Vamos en cuanto al temario, lo que es el concepto de organización. Vamos a verificar también el concepto de cultura organizacional, el concepto de cambio, de desarrollo y las fases de la organización, así como las críticas a la estructura convencional, ¿correcto? Serían esos tres temas que veríamos en esta unidad 1. Prácticamente la unidad de aprendizaje ya es de los últimos semestres. Sé que les hará de bastante utilidad para finalizar su carrera con éxito. En la organización, primero,
¿Qué se debe de hacer? El respeto. Se debe de respetar lo que son las jerarquías, sus funciones y sus obligaciones. Hay que inducir a todo el personal para que desarrolle las actividades y que se obtenga un mejor aprovechamiento de sus habilidades para un excelente desempeño, donde se logren vencer los cambios al adaptarse a ellos, así como el fomento de la modificación estructural y cultural. Ustedes, alumnos, identificarán los conceptos de organización, de cultura, de cambio y de desarrollo para poder comprender pues cuál sería la aplicación práctica y ofrecer una crítica de la estructura convencional. El concepto de organización, si por favor van a ir tomando nota, el hecho de que ahora lo hagamos de manera videoconferencia es para que ustedes presten atención en sus sentidos tanto auditivos como visuales, para que de favor en su libreta o así sea en su equipo de cómputo puedan anotar el siguiente concepto de organización. El concepto de organización se ha definido como una estructura bien determinada en la cual se plantean lo que son metas y objetivos que fijan cada una de las áreas que la integran. Cada área de la organización tiene su propia meta, tiene su propio objetivo. La organización se ha considerado como un sistema en la cual la prioridad es la interrelación de cada uno de sus elementos. Si nos remontamos un poquito al autor Sergio Hernández y Rodríguez, nos dice textualmente que organizar es el proceso de diseñar estructuras formales de trabajo en una empresa por medio de la generación de una jerarquía de autoridad y una departamentalización por funciones que establezca responsabilidades por áreas de trabajo. Repito la definición textual del autor Sergio Hernández y Rodríguez, que dice que organizar es el proceso de diseñar estructuras formales de trabajo en una empresa por medio de la generación de una jerarquía de autoridad y una departamentalización por funciones que establezca responsabilidades por áreas de trabajo. Las organizaciones se caracterizan por ser de carácter continuo, ya que no podemos decir que se estancan en sus procesos y operaciones. Ya lo hemos mencionado, es algo que tiene que estar cambiando, los enfoques administrativos cambian todos los días y es algo que las organizaciones tienen que adaptarse de inmediato a esos cambios. Lo que la empresa, al igual que sus recursos, se encuentran en constante cambio e interacción con su entorno. En la organización existen tres elementos, fíjense bien, en la organización existen tres elementos de vital importancia. Primero, una organización no existe si no hay ¿qué? Recurso financiero. Lo primero de sus elementos es que haya el recurso financiero. 2, es el de sistema. Y 3, los recursos humanos. Repetimos los tres elementos esenciales o de vital importancia en una organización. Primero es el recurso financiero, el de sistema y el de recursos humanos. Estos tienen que estar en constante cambio, buscando la actualización continua, induciendo la nueva reestructuración de la organización de acuerdo con los cambios internos y externos. Y es que así como se modifican objetivos y también se modifican lo que son sistemas tecnológicos, porque la tecnología también prácticamente es cambiante, es necesario que las personas aprendan actividades nuevas conjuntamente con la empresa para que no se queden obsoletas. Es decir, bueno, nosotros podemos llegar en la organización a montar un sistema tecnológico que nos eficientice los procesos, que de cierta manera nos ayude a tener mayor productividad, pero si el recurso humano no está capacitado, si ese recurso humano no se le da la importancia de que se involucre entre lo tecnológico y de cierta manera aprendan a usarlo, pues definitivamente nos vamos a quedar en la obsolencia y pues se trata de desarrollo organizacional, se trata de crecer, de ser mejores
tanto como seres humanos, en lo profesional, en lo particular y en conjunto con la organización. Es necesario implementar una estructura para que la información que la empresa utilice sea racional, respetando la organización formal. Es decir, las organizaciones tienen jerarquías, tienen órdenes, tienen instrucciones, tienen políticas, tienen reglamentos. Ustedes ya lo vieron, que es muy importante que todas las organizaciones tengan sus manuales. Hay manuales de organización, de procedimientos, de puestos, que definen muy bien el camino y las jerarquías y los canales de comunicación, simplificando esto las funciones para que la comprensión del personal del grupo social al que pertenece pues sea prácticamente de mucho respeto y que la información sea tal cual la emite la organización, no a criterio de cada trabajador, sino sea una información formal y que venga de las jerarquías o de las instrucciones y llegue no como teléfono descompuesto, sino tal cual a la instrucción que se ha enviado desde mandos superiores. Para que los 3 elementos de la organización operen de manera coordinada, ¿cuáles dijimos que eran ya los elementos vitales de la organización? Recursos financieros, el de sistemas y recursos humanos. Entonces, para que estos 3 elementos operen de manera coordinada, es necesario que el trabajo de los empleados sea muy eficiente y logre los objetivos deseados. Cuando el empleado sabe cuáles son sus deberes y sus obligaciones dentro del área donde esté trabajando, no existe dificultad para realizar las actividades encomendadas. Es decir, hay a veces que nosotros llegamos a un área de trabajo y no se nos explica o no se nos capacita ni se nos dice precisamente nuestras funciones o nuestras obligaciones, y eso pues conlleva a que no generemos un trabajo productivo. Entonces aquí nosotros es importante que esos 3 elementos de manera muy coordinada los trabajadores los comprendan y puedan llegar y lograr los objetivos deseados e implementados por la organización. ¿Sí? Como ejemplo de organizaciones, ¿cuáles pudieran mencionarme? De favor, ahí hay que anotar unos 5 ejemplos de organizaciones de distintas ramas. Ustedes ya prácticamente son expertos en el tema. Entonces, 5 organizaciones que por favor puedan ahí anotar como ejemplo. Y la otra actividad, conforme a lo que ya vimos ahorita del concepto de organización, les voy a pedir que me elaboren un mapa conceptual. De lo que yo hablé ahorita respecto al subtema de concepto de organización, me hagan un mapa mental de lo que es el concepto de organización, ¿correcto? Vamos a entrar ahorita a lo que es el subtema número 2. El subtema número 2 estamos hablando de lo que es el concepto de cultura organizacional, ¿ok? Cultura organizacional. Ay, la cultura es un concepto bastante complejo, pero lo vamos a definir de la siguiente manera. La cultura es la compleja mezcla, ¿sí? Primero, de conductas, ¿correcto? De relatos, de mitos, de metáforas y de más ideas que encajan en unos y en otros y definen qué significa ser miembro de una sociedad. La cultura organizacional, textualmente, que lo menciona Gibson James, ¿sí? en su libro de Organizaciones, Comportamiento, Estructura y Procesos, literal, él menciona que la cultura organizacional incluye expectativas compartidas, valores, actitudes y ejerce influencia en los individuos, los grupos y los procesos de la organización. Imagínense, lo cultural es algo que
prácticamente es una mezcla de, lo repetimos, conductas, relatos, mitos, metáforas, de expectativas compartidas, de valores, de actitudes, de todo aquello que ejerce influencia en los individuos, los grupos y los procesos de la organización. Bien, vamos bien hasta ahí. Dentro de una organización, la cultura es el patrón general de conducta, compartidas por los miembros de una organización, influyen en su comportamiento. En la organización los empleados dicen, fíjense, ellos dicen, hacen y piensan dentro de una situación organizacional. Asimismo, implica el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, creencias y patrones de conducta durante un periodo. Esto también significa que la cultura de una organización es bastante estable y no cambia rápidamente. Eso sí, en lo que es la cultura organizacional no se genera cambios repentinos o de bastante constancia. No, la cultura organizacional, como ya son prácticamente lo que definimos, lo que le integra, pues hay mitos muy arraigados, hay la cuestión de experiencias ya muy claras, hay conductas, metáforas muy establecidas que son muy difíciles de cambiar. Entonces, la cultura organizacional va a definir prácticamente lo que la organización tiene como parámetros de conducta y de visión. La cultura establece o delimita el devenir de la compañía, ya que conlleva lo que es la conducta, volvemos a repetir, que los trabajadores deberían poseer y mostrar durante sus actividades laborales. El comportamiento que reflejan los individuos en todas las organizaciones puede ser eficiente cuando los empleados comparten ciertos valores que guían su actuar. Es decir, como nosotros en la Universidad Autónoma de Nayarit, prácticamente de nuestra cultura organizacional es el servir siempre a la sociedad nayarita, desde los ámbitos del estudiante, docente, vinculación productiva, todo está encaminado al servicio de la sociedad nayarita. Es una cultura que nos enriquece, que nos hace sentirnos todos, de cierta manera la compartimos, y eso genera valores y principios. Entonces, queda en cuanto a cultura, en cuanto al concepto de cultura organizacional, estamos bien. Ahí, por favor, como manera de retroalimentación, también les pediría que me realizaran, pero ahora va a ser un mapa mental. Anótenlo ahí, de favor, sería un mapa mental de lo que es el concepto de cultura organizacional que estuve platicando con ustedes hace unos momentos. ¿Sí? Ahora vamos a entrar con el subtema número 3, que es el concepto de cambio. Concepto de cambio. El concepto de cambio organizacional lo podemos definir como la capacidad de adaptación de la empresa. Concepto de cambio es la capacidad que tiene la empresa de adaptarse al cambio y cómo las diversas variaciones que presentan mediante el paso del tiempo. Cabe destacar que cuando los cambios se dan, la situación dentro de una organización no es sencilla, pues en ocasiones no existe la disposición para aceptar las modificaciones. No obstante, para poder realizar un cambio debe involucrarse el esfuerzo de todos los miembros de la organización. ¿Sí? Tienen que estar todos conscientes de que la organización requiere un cambio, que para seguir generando productividad o para seguir desarrollándose ampliamente en el mercado, tienen todos que estar conscientes que requieren un cambio. Asimismo, el cambio organizacional es el proceso que se sigue para modificar a una organización.
El propósito de las modificaciones organizacionales consiste en incrementar la efectividad de la misma, es decir, esta es la medida con la cual una organización logra sus objetivos. Y los cambios pueden abarcar a cualquier segmento organizacional, cualquier segmento organizacional, los cambios pueden abarcar. Y típicamente incluyen la modificación de las líneas de la autoridad en la organización, los niveles de responsabilidad de los diversos miembros y las líneas establecidas de comunicación organizacional. En la actualidad, vamos a citar lo que dice Chiavenato y D'Alberto, ya lo han de haber escuchado, y sobre todo en su libro de Introducción a la Teoría General de la Administración. Él textualmente dice: en la actualidad todo cambia. Por tanto, en la organización se realizan cambios de sistemas tecnológicos y humanos. El mundo moderno se caracteriza por un ambiente cambiante. Por tanto, una organización debe reconocer cuándo aceptar los cambios, así como aprender a administrarlos y sobre todo, es saber identificar e inducir al personal para aceptar el cambio, tanto en niveles gerenciales como en los operativos. Si bien es cierto que sí se proporcionan cambios en la empresa, no hay que eliminar de forma drástica los métodos anteriores con los que se venía operando, sino hacerlo de manera paulatina para que el personal se adapte y acepte tales modificaciones. Para que se genere un cambio organizacional tiene que ser un diagnóstico muy bien medido, muy bien planeado, para que la resistencia al cambio prácticamente no exista, que de cierta manera no sea drástica. Hay que tomar lo bueno de los modelos anteriores y adaptarlos a lo que el mercado actual solicite, ¿correcto? Entonces eso nos quedaríamos con esos temas. De favor, en cuanto a la actividad sobre cambio organizacional, les voy a pedir que en empresas de tu localidad, ubica aquellas que hayan provocado un cambio organizacional y realiza entrevistas para presentar un informe de estas. Mínimo que sean 3 empresas y máximo 5. Pueden ser públicas o privadas, pero identifica 5 empresas en tu localidad, públicas o privadas, que hayan generado un cambio en la empresa, un cambio organizacional. Menciónamelas, por favor. Terminaríamos prácticamente la sesión del día de hoy con estos 3 subtemas que vimos. Te agradezco bastante la atención y que tengas muy bonito día. Gracias.